Amigos y amigas, me da un enorme gusto poderlos saludar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que lo han solicitado mucho. ¿Qué saben acerca de los medios de impugnación que podemos hacer valer en contra de los actos emanados del IMSS? Concretamente, créditos fiscales determinados por la omisión o diferencias del pago de las aportaciones obrero-patronales. Los invito a disfrutar de esta interesante videocápsula. Ojalá sea de su agrado. Del contenido del artículo 123 constitucional en su fracción 29, así como de los numerales 15, fracciones 1 y 3, 159, fracción primera, 167, 174, 177 y 271 de la Ley del Seguro Social, así como 3 y 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, se desprende el deber patronal de inscribir a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicando sus altas, bajas y modificaciones en cuanto a sus datos, así como determinar y enterar las cuotas obrero-patronales, ya que ante la falta de pago de las mismas se originan créditos fiscales. Como organismo fiscal autónomo, el IMSS puede entender con el particular un procedimiento de verificación y ejecución que inicia cuando el instituto notifica al particular una orden de visita domiciliaria contenida en oficio emitida por el propio organismo asegurador, quien a través del procedimiento de fiscalización emite una resolución mediante la cual determina un crédito fiscal en cantidad líquida, acto que desde luego debe ser impugnado por el particular dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de su notificación mediante la promoción de un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del sistema de justicia en línea o tradicional y en la vía sumaria cuando el importe del crédito fiscal no exceda de 15 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, persiguiendo que esta autoridad jurisdiccional declare su nulidad por diversos motivos legales que hayan tenido verificativo durante la secuela procedimental señalada. Pero tratándose de la acción de nulidad, conviene destacar que el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé dos tipos de nulidades. La primera es la absoluta o lisa y llana, que puede derivar de vicios de fondo, de forma o de procedimiento, o incluso ser motivada por falta de competencia, según la causa por la que la resolución o acto impugnado sea anulado. Y 2. Relativa o para efectos, que puede decretarse por vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación. Solamente la nulidad absoluta o lisa y llana, precedida de un estudio de fondo del asunto, impide dictar una nueva resolución o acto, pero en el caso de la nulidad relativa o para efectos, derivada de vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación o de competencia, en que no se juzga sobre el fondo del asunto, existe la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad, como sería corregir el procedimiento, fundar y motivar la nueva resolución o que la autoridad competente emita otra, cuando la resolución o acto materia del juicio contencioso administrativo federal derive de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales como las del IMSS y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declare su ilegalidad por vicios de forma, no podrá decretarse una nulidad lisa y llana. A continuación, veremos algunos casos en concreto donde puede decretarse ambas nulidades. Los visitadores del Seguro Social no cuentan con facultades para valorar la documentación que se presenta en la visita con el patrón con la finalidad de desvirtuar irregularidades. En efecto,
tenemos que si en el acta parcial y el acta final en el procedimiento del que derive el crédito fiscal, los visitadores no solo se concretan a señalar hechos y omisiones, sino que valoran los documentos aportados en el acto por el particular para desvirtuar los hechos observados, ello constituye una causal de nulidad, puesto que no tienen facultades para ello, ya que solo les compete hacer constar la exhibición de documentos, libros o papeles del contribuyente sin emitir una calificación respecto a su situación fiscal, y ante la existencia de un vicio formal de esa naturaleza, procede declarar la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que, como se dijo, estos visitadores carecen de facultades para valorar documentos. La firma autógrafa es un elemento de validez del acto conforme a lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, y su ausencia equivale a un defecto de fundamentación y motivación, lo que redunda en un vicio formal y no de fondo. Por ende, es importante mencionar que la nulidad decretada de la resolución impugnada por falta de firma autógrafa no constriñe ni impide al IMSS como autoridad demandada para emitir un nuevo acto administrativo purgando los vicios detectados. En ese sentido, los actos administrativos emanados del Instituto deben contener firma autógrafa o electrónica de funcionario competente, puesto que en caso contrario se estima ilegal la notificación de los créditos fiscales, ya que no se tiene la certeza y firmeza de su contenido, violándose lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38 fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, pues el elemento volitivo de las mismas no existe al no externarse con la firma de puño y letra del funcionario competente, lo cual constituye un vicio formal y por tanto una violación que encuadra en la fracción segunda del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Una notificación por estrados de las actas circunstanciadas de hechos no cumple con los requisitos de los artículos 134 fracción primera y 137 del Código Fiscal de la Federación cuando de las mismas se desprenda que el actuario no cumplió con el requisito de la debida circunstanciación que deben contener, por no precisar la forma en la que se cercioró de que se constituyó en el domicilio fiscal ni por qué no pudo acceder al mismo, sobre todo en casos en el que el domicilio presente un número exterior y otro interior, sin señalarse además el nombre de los vecinos ni en dónde se encontraban estos para dar información sobre el contribuyente requerido, ya que el artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones de los actos administrativos se harán, entre otras formas, por estrados, cuando la persona a quien debe notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, desaparezca o se oponga a la diligencia de notificación de la cual no se adviertan los pormenores que acontecieron en esa diligencia, en razón de la naturaleza homóloga que guardan con una notificación personal, al ser en estas actas donde se asienta el resultado de la búsqueda de la persona a notificar y que servirá de sustento a la autoridad fiscal para llevar a cabo la notificación por estrados prevista en la fracción tercera del citado numeral 134 de la Codificación Fiscal, puesto que es obligación del actuario solicitar la presencia del contribuyente o de su representante legal y en caso de que no se encontraran presentes, proceder a dejar citatorio con la persona que atienda dicha diligencia, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de 6 días a las oficinas de las autoridades fiscales, por lo que de no desprenderse esos datos en el acta respectiva, procede la nulidad de esos actos. El IMSS, dentro del juicio de nulidad, debe presentar todas las consultas de cuenta individual de los trabajadores listados en la cédula de liquidación controvertida por encontrarse facultado para expedir certificaciones de la información que conserve, tanto aquella derivada de la presentada en formatos impresos como aquella exhibida a través de cualquier medio electrónico en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica,
presumiéndolos ciertos, salvo si el patrón los niega lisa y llanamente, caso en el que el instituto debe probar los hechos que motivaron los actos, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho, por lo que el instituto, para desvirtuar esa negativa lisa y llana de la relación laboral, debe exhibir en el juicio la certificación de las consultas de los trabajadores emitidos con las facultades legales que le otorgan los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, en tanto que la negativa del patrón le obliga a desvirtuar tales certificaciones mediante la presentación de otras pruebas que valore el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, caso en el que es procedente la nulidad. El instituto, al emitir un acto administrativo, debe fundar dentro del mismo con precisión y exhaustividad su competencia material, citando para tal efecto el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de febrero de 2016, relativo a las diversas facultades ejercidas de forma exclusiva por los titulares de las delegaciones del instituto, por lo que, si la determinación de los créditos son facultad del delegado de conformidad con lo establecido en el artículo 144, fracción 18, inciso F del Reglamento Interior del IMSS, las cuales son concurrentes con las señaladas para las subdelegaciones en el artículo 150 de ese reglamento, es incuestionable que para fundar suficientemente su competencia debe citar el fundamento legal o acuerdo de mérito dentro del oficio donde se establezca cuáles de esas atribuciones son exclusivas de los delegados para poder establecer si el titular de alguna subdelegación de delegación estatal del IMSS tiene o no facultades para emitir la resolución determinante donde establezca créditos fiscales a cargo de un contribuyente, inclusive en el caso en el que la autoridad emisora deba fundar la suplencia con la que actúa para ejercer las facultades del subdelegado, lo anterior para estar en aptitud de conocer si la autoridad emisora actúa al margen de sus atribuciones sin invasión de la esfera competencial de otra autoridad o área, ya que en caso contrario, ello constituye un vicio de la insuficiente fundamentación de la competencia material del acto, provocando la nulidad del mismo, sin que ello implique la posibilidad de que se genere nuevamente aquel con la cita de fundamentos aplicables. La certificación efectuada por el IMSS respecto de los estados de cuenta individuales de los trabajadores es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre aquellos y el patrón, de manera que no es necesario exigir el perfeccionamiento de este tipo de constancias con la exhibición de otros documentos, como lo serían los avisos de afiliación presentados por el patrón u otros relacionados con los movimientos de los asegurados, por lo que tienen el valor probatorio que las leyes les otorgan, el cual consiste en que se presuman ciertos los actos que se certifiquen por la autoridad. No obstante lo anterior, si la patronal señala que los nombres de las personas que aparecen en las cédulas de liquidación cuestionadas o los datos contenidos en dichos estados de cuenta no corresponden a la información que ellos enviaron al instituto en relación con los movimientos afiliatorios de sus trabajadores, ya sea porque esos datos fueron aclarados, rectificados o refutados mediante el procedimiento previsto en la ley, o porque no correspondan a los que proporcionó el patrón, debe demostrarlo con los medios de prueba que aporte al proceso para obtener la nulidad del acto administrativo. Máxime que es de extrema cautela cuidar que el IMSS exhiba en el juicio administrativo las constancias relacionadas con dichos créditos, así como las pruebas necesarias al momento mismo de contestar la demanda, ya sea en original o en copia certificada, puesto que la fracción segunda del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo descarta la posibilidad de que la autoridad demandada, es decir, el IMSS, pueda exhibir dichas documentales
después de la contestación de la demanda, sobre todo ante la manifestación del desconocimiento que haga el contribuyente respecto del acto administrativo impugnado. Otra causa de nulidad también es señalar un registro patronal diverso al del contribuyente dentro de los créditos fiscales reclamados, o bien un domicilio fiscal diferente al señalado ante el propio instituto. La cédula de liquidación correspondiente a determinado periodo se encuentra indebidamente fundada y motivada en el caso en el que se determine la omisión del pago parcial de cuotas obrero-patronales sin tomar en cuenta el pago que haya efectuado el contribuyente patrón por ese mismo concepto, declarándose la nulidad con fundamento en el artículo 51, fracción segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo por vicios formales, para el efecto de que la autoridad emita otra cédula de liquidación en la que tome en cuenta el pago efectuado por ser el acto administrativo fruto de otro acto viciado de origen. Cuando las notificaciones de las resoluciones que contengan los créditos fiscales no se lleven a cabo conforme a derecho, debido a que no se asiente en forma circunstanciada cómo se cercioró el notificador de encontrarse en el domicilio correcto, ni cómo se cercioró de la ausencia del representante legal del contribuyente buscado, se viola lo dispuesto en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, aunado a que, como se dijo con anterioridad, el IMSS no acredite que las cédulas de liquidación impugnadas ostenten la firma autógrafa del funcionario que las emitió, expidiéndolas en contravención a lo dispuesto por el artículo 38, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, declarándose entonces la nulidad de los créditos en términos del artículo 51, fracción segunda, en relación con el diverso 52, fracción segunda, ambos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. También es causa de nulidad si el notificador manifiesta que se cercioró del domicilio al coincidir este con el asentado en el aviso de alta patronal, lo que no constituye un signo de referencia del lugar, sino un dato que en su caso obra en los archivos del IMSS, sin precisar a través de qué medios se cercioró, como podrían ser las placas oficiales que indiquen el nombre de la calle, colonia, delegación, código postal y el objeto del que se aprecie el número exterior o interior del inmueble, sin que sea factible acudir a lo razonado en la diligencia previa de entrega de citatorio para ponderar la legalidad de la notificación, puesto que la circunstanciación respectiva debe obrar en la notificación misma y no en aquella actuación. Por tanto, la omisión en que incurra el notificador al realizar la diligencia de notificación efectuada es suficiente para determinar que la misma es ilegal, ya que debe ajustarse a ciertas formalidades, pues al ser la actuación más importante y trascendente del procedimiento y ser pública, debe probar su legalidad por sí misma, lo que obliga a que se ajuste a los lineamientos legales como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos legales. Otra razón por la cual puede declararse la nulidad lisa y llana del acto administrativo es la que se refiere a la circunstancia de que tanto en el mandamiento de ejecución como en el acta de requerimiento de pago y embargo dictados por el IMSS carezca de la debida fundamentación y motivación que todo acto debe contener, ya que del análisis que se realice de las constancias, la autoridad demandada al emitir estas cite preceptos legales que se refieran a hechos y conductas sin establecer un nexo que acredite el supuesto dentro del cual habrá de ubicarse el contribuyente y que fuere motivo suficiente para la determinación de la resolución de los créditos fiscales por concepto de cuotas obrero-patronales no enteradas, procediendo a la revisión y resta de pagos efectuados por el patrón, y posteriormente en las propias resoluciones al determinar en cantidad líquida las cuotas adeudadas por la actora, no se refleje cuál y en qué cantidad fue el pago que revisó,
y las cantidades restadas, de ahí que esas determinaciones sean indebidamente fundadas y motivadas, declarando la nulidad por derivar de un acto viciado. La ilegalidad de un acta inicial prevista en la fracción tercera del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se refiere a los vicios del procedimiento fiscalizador que trascienden al sentido de la resolución impugnada, ya que cuando el personal actuante del IMSS no se identifica primeramente ante el visitado conforme lo dispone el diverso artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, sino hasta después de entregar la orden respectiva, esa actuación contiene un vicio de procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución emitida, declarándose con ello la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento mediante otra acta de inicio debidamente circunstanciada que se ajuste a lo establecido en el artículo 52, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, desde el momento en el que se cometió la violación. El artículo 251, fracción 15 de la Ley del Seguro Social establece la facultad de determinar presuntivamente obligaciones omitidas, así como el diverso artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. En ese tenor, el Instituto puede efectuar al particular un requerimiento de información sobre la existencia de contrato de prestación de servicios respecto de obras de construcción, estableciendo un método para determinar obligaciones incumplidas cuando el patrón no proporcione la información necesaria al efecto. En tal supuesto, se fijará el crédito fiscal aplicando datos que se consideren probables, pudiendo declararse la nulidad de la resolución cuando el actor refiera no haber efectuado trabajo de construcción alguno en la obra ubicada en determinado inmueble, puesto que dicha obra la subcontratara a diversa persona acreditándolo con el contrato respectivo, sin que la autoridad demandada exhiba medio probatorio alguno que demuestre que la actora hubiese realizado la obra mencionada, por lo que los hechos que motivaron la resolución impugnada nunca se realizaron, al no actualizarse el supuesto de determinación presuntiva previsto en el artículo 18 de ese reglamento. Por ende, no ostenta el carácter de patrón en términos de lo establecido en el diverso artículo 5 respecto de los trabajadores por los que se hayan emitido los créditos impugnados al acreditarse que se contrataron los servicios de un tercero que se encargaría con elementos propios de las obras de construcción. Opera también la nulidad lisa y llana de los actos administrativos cuando los créditos fiscales no se encuentren debidamente fundados ni motivados, por ser inexistentes los avisos de inscripción, modificación de salario y baja que los motivaron, aunque la autoridad emisora señale las normas jurídicas aplicadas, causas, razones y circunstancias de su emisión, y el importe de las aportaciones omitidas cuando el actor niegue lisa y llanamente conocer los registros de inscripción y movimientos afiliatorios con los cuales la autoridad motive dicha resolución, y la relación laboral con los supuestos trabajadores por los cuales la autoridad establece que incurrió en errores y omisiones de pago de las cuotas obrero-patronales que estaba obligado a cubrir, sobre todo porque la autoridad se encuentra obligada a desvirtuar tal negativa con la exhibición de los avisos de afiliación o bien con los documentos en que se apoyó para emitir dichas liquidaciones, y al no hacerlo en el juicio, las resoluciones impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, actualizándose la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es importante destacar que los artículos 14, fracción quinta, 15, fracción novena, párrafo tercero y 45, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establecen que en el juicio el actor puede ofrecer como prueba de su parte el expediente administrativo, debiendo entenderse por el mismo aquel que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada. Asimismo, que cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no haya podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible, imponiendo a los servidores o autoridades la obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que las partes le soliciten, y que si no se cumple con esa obligación, la parte interesada solicitará al magistrado instructor que requiera los omisos, ya que cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquella, y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión, tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos, equiparándose ello como una confesión judicial. Por último, debe declararse la nulidad en el remoto y más difícil de los casos, cuando la determinación más reciente corresponda a un periodo mayor a 5 años y si las obligaciones debieron cubrirse el día 17 del mes siguiente, por ende, al no realizarse el pago por parte del contribuyente a partir del día 18 de ese mes, entonces, en esa fecha comienza a correr el plazo de caducidad establecido en el artículo 297 de la Ley del Seguro Social, tomándose en cuenta que no se haya interpuesto con anterioridad algún medio de defensa y sobre todo la data en la cual el contribuyente se haya ostentado como sabedor de los créditos fiscales que se le pretenden reclamar desde hace más de 5 años con un día, operando con ello la caducidad de los mismos. Cabe destacar que al momento de entrar al estudio de la inconformidad en cualquiera de las causales de nulidad invocadas, la autoridad jurisdiccional debe privilegiar un pronunciamiento que dentro del juicio respectivo le genere mayor beneficio al contribuyente inconforme, cuando detecte actos ilegales dentro de las etapas del procedimiento de fiscalización. Constituye un deber patronal inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas, bajas y modificaciones de sus datos, así como determinar y enterar sus cuotas obrero-patronales, pues ante la inobservancia de ello se puede generar un crédito fiscal, pudiendo impugnarse las resoluciones dictadas mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo no mayor a 45 días hábiles en los casos señalados en la presente videocápsula. Espero que esta información haya sido de su agrado y utilidad. Por favor, sigan suscribiéndose y compartan este material. Los espero la próxima para platicar acerca de otro tema interesante como el de hoy. Hasta